6:33 de la tarde, continuamos en la rotativa del aire de RPP Noticias y como habíamos adelantado, hay una campaña muy especial en la que RPP está sumamente comprometido que tiene que ver con parar, detener el trabajo forzoso en nuestro país. Estamos ya en cabina con Jorge Abarca, gerente general de RPP, y Ricardo Valdés, conectado también ya, director ejecutivo de CHS Alternativos. Para poner en contexto, CH Alternativos es una organización con 15 años de trabajo promoviendo la protección de los derechos humanos de las personas, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y se especializan en temas de trata de personas, trabajo forzoso, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muy buenas tardes para ambos. Y Jorge, en principio, como uno de los participantes de esta campaña, ¿cuál es el compromiso de RPP o cómo se involucra RPP en esta campaña? Gracias, Omar. Este año el grupo RPP ha realizado diversas campañas dentro del marco de las ODS y nos ha tocado ahora apoyar la ODS relacionada al trabajo forzoso. Entonces, el grupo RPP tiene como propósito promover el progreso de los peruanos. Y el trabajo forzoso sin duda es un tema que preocupa, que impacta a los peruanos, ¿sí? Entonces, junto con nuestro aliado, queremos de principio explicar, comunicar a nuestras audiencias qué es el trabajo forzoso. Es un tema que en nuestras primeras investigaciones hemos visto que hay mucho desconocimiento en conceptualizar qué es trabajo forzoso y qué pueden hacer los ciudadanos para combatir, para denunciar este tipo de malas prácticas de trabajo. Uh-huh. Y a ver, ya habíamos presentado a Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo. Y Ricardo, en sí, a ver, para contextualizar y explicarle a la gente, que es lo más importante, ¿qué consideramos o a qué consideramos trabajo forzoso? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes también, Jorge. Buenas tardes. El trabajo forzoso es un delito tipificado como tal desde el año 2017, aunque nuestras normas internacionales ya lo consideraban vigente desde hace unos años atrás. Se ha asociado desde el 2007 también a la trata de personas, aunque tiene un tipo penal autónomo, es decir, trabajo forzoso se puede producir en el servicio doméstico, por ejemplo. ¿Qué significa trabajo forzoso? Se tiene que reunir tres condiciones. La primera es que se realice un trabajo o un servicio. La segunda, que exista algún nivel de coacción, es decir, la amenaza de una pena. Y la tercera es que se vicie de alguna forma la voluntad o el consentimiento o que se aproveche de la vulnerabilidad del individuo. Estas son las tres condiciones: trabajo, coacción o pena, y en tercer lugar, la involuntariedad o ausencia de consentimiento. Ahora, estos elementos no se tienen que dar todos de inmediato. Uh-huh. Una persona puede asumir un trabajo de manera libre, sin que exista coacción, pero esa coacción puede producirse durante la relación laboral. Cuando se asocia a trata de personas, significa que la persona ha sido trasladada de su lugar de origen a otro punto. Y en ese lugar donde ya se procede con el proceso de explotación, ahí ya viene la amenaza, la coacción, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipo, para que la gente lo entienda con mayor claridad incluso, qué tipos de trabajo forzoso son los más comunes en el Perú? Los hay en toda actividad económica. Es decir, están asociados muchos de ellos, por ejemplo, a tala ilegal, están asociados a la minería ilegal o a la minería informal. Por ejemplo, en Puno, en la mina La Rinconada, tenemos un sistema de trabajo forzoso que existe a vista y paciencia de todas las autoridades. Es lo que se denomina el cachorreo. Una persona trabaja gratis 6 días a la semana para poder, en el 7º día de la semana, poder trabajar, y lo que obtiene de la mina es para él. Entonces, simplemente el concesionario le permite entrar a la concesión y todo lo que él produce se queda el concesionario con él sin que le pague nada. Eso da pie además a otros delitos, como que, por ejemplo, al trabajo infantil, puesto que hacen socavones pequeños para que puedan introducirse los menores de 14 años a extraer el mineral. Hay también algo mucho más extremo, como la esclavitud, que no es trabajo forzoso porque es más extrema todavía, que está asociada, por ejemplo, a los remanentes de Sendero Luminoso en eso que se denomina masas, es decir, poblaciones esclavizadas
que realizan obviamente el trabajo para el militarizado Partido Comunista del Perú en la zona del Grae. Pero en lo más, digamos, común, es algo que existe en el servicio doméstico, que puede existir en la industria textil, que recordarán ustedes el famoso caso de este incendio donde murieron 2 muchachos que estaban dentro de un container. Eso era también trabajo forzoso. Entonces, hay una serie de condiciones que pueden cumplirse, pero que acá lo más importante son los indicadores que tenemos en el Perú. Y para entrar a eso, pero primero quería que la gente entienda, Jorge, ¿cuál es la importancia de que una empresa, un medio de comunicación con el tamaño y las espaldas de RPP Noticias, que llega a cada rincón del país, ¿no? Las ondas de RPP llegan a cada rincón del país y además es un medio que genera mucha confianza en la población? ¿Cuál es la importancia de entrar justamente a una campaña de este tipo? Muy bien, Omar. O sea, el grupo RPP en todas sus plataformas impacta aproximadamente cerca de 21 millones de peruanos. Entonces, eso para nosotros es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para manejar campañas como esta, la de Paremos el Trabajo Forzoso. Y el trabajo forzoso está vinculado también a zonas, como bien explicaba, en zonas donde el Estado muchas veces no llega. Hay extrema pobreza, pero nos están escuchando. Nos escuchan a través de una radio, a través de un teléfono celular. Entonces, lo que queremos hacer como grupo es llevarles información para que puedan tomar decisiones, puedan informarse. En el caso de trabajo forzoso, sepan a dónde pueden recurrir, a quién pueden recurrir para denunciar estas malas prácticas de trabajo y darles una nueva oportunidad a estas personas de conseguir un trabajo decente, un trabajo que dignifique y, claro, y por supuesto, denunciar a estos, no sé si llamarlos empleadores, que abusan no solamente de niños, sino de padres de familia, madres necesitadas. Entonces, en resumen eso, queremos a través de nuestras plataformas llevar información a estos grupos, a estas comunidades, y que puedan tomar decisiones y que puedan accionar, buscar ayuda y cambiar su historia. Y justamente que lo mencionas, Jorge, es importante. Ayer conversaba con Miguel Jaramillo, investigador de GRADE, experto en mercado laboral además, y daba un dato interesante, y lo pregunto ya a Ricardo. Esta correlación, ¿no? Esta relación que hay entre pobreza, nivel de pobreza en una región, me pongo a pensar en Madre de Dios, por ejemplo, y trabajo forzoso. ¿Se ha llegado a identificar esto, Ricardo? La correlación es exacta, Omar. Mira, y además inclusive el día de hoy en uno de los medios, en El Comercio en concreto, apareció la noticia de que la informalidad no solamente ha crecido como consecuencia del COVID, sino que además los salarios han disminuido en 15% con respecto a la época prepandemia. Entonces, eso lo que configura son condiciones de vulnerabilidad. Ahora, específicamente en Madre de Dios, donde tenemos oficinas, nosotros también trabajamos ahí en Cusco, en Puno, etcétera, con oficinas, y tenemos personal dedicado justamente a investigar y sobre todo a prevenir el trabajo forzoso y la trata, y ahí está muy asociada a las economías criminales, sobre todo aquí relacionadas con la minería ilegal y con la trata y con la tala ilegal, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que hay una extensión enorme, es un delito bastante subterráneo, poco conocido. Hay, como digo, convenios internacionales, se encuentra en la Constitución la prohibición de este tipo de actividad, pero la gente no la conoce. Hicimos una encuesta junto con el IEP en el año 2019, la hemos repetido este año, hemos conversado ya también con los colegas de RPP, vamos a ir poco a poco trabajando una comparación de estas encuestas a nivel nacional, pero hay un dato que es muy importante. El primero es que tan solo en el año, entre 2017 y 2020, el Ministerio Público reportó 28 denuncias, solo 28 denuncias. Y el Ministerio del Interior, si bien ha tomado denuncias de explotación laboral, a nivel de trabajo forzoso solamente tiene 25 denuncias. Sin embargo, la encuesta del IEP ha establecido que casi 11 millones de peruanos, el 44%, desconocen lo que es el trabajo forzoso. Cuando se describe lo que es el trabajo forzoso, el 17% de la muestra
a nivel nacional se reconocía como una víctima de trabajo forzoso. Esos son casi 4 millones de personas. Entonces, la brecha entre esos 4 millones de personas que han sido objeto en algún momento de su vida de trabajo forzoso versus las 25 denuncias en el Ministerio del Interior o las 28 denuncias en el Ministerio Público nos hacen pensar que obviamente hay, y esa es la razón de esta campaña, hay necesidad de llegar a todos los extremos del país para poder explicar, y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de estas semanas, porque con RPP continuamos por 5 semanas o un poco más inclusive, llevándole mensajes a la población, que sepa reconocer el trabajo forzoso, que sepa que existe una línea en el Ministerio del Interior que es la 1818 donde debe denunciar, que existe además también un Ministerio Público que está dispuesto a recepcionar su denuncia, pero lo que hace falta es trabajar mucha información y además hacer reconocer a esos empleadores, entre comillas, que lo que están haciendo es aprovecharse de una condición de vulnerabilidad, consecuencia pre-COVID, post-COVID, poco importa, se están aprovechando de ello, están cometiendo un delito, están vulnerando derechos constitucionales y por lo tanto lo que corresponde son hasta 25 años de pena en cárcel. Así es. Solo para cerrar, Jorge, importante destacar digamos, la duración de la campaña, pero además de eso, las fechas clave que se han elegido justamente para impulsar esta campaña, ¿verdad? Bien, solo permíteme, uno no deja de sorprenderse con las cifras que acaba de dar Ricardo. 11 millones de peruanos que no conocen, que no entienden qué es el trabajo forzoso. Y 4 millones de peruanos que han sufrido trabajo forzoso. Realmente las cifras son tremendamente impactantes y vale la pena recordar que esto es un derecho que está protegido por la Constitución y los peruanos necesitamos obtener esta información para poder hacer valer nuestros derechos, hacer valer los derechos de los trabajadores y castigar a estos empleadores, entre comillas, que se aprovechan de la necesidad de la gente, de los niños, para lucrar. Bien, tenemos una serie de programas preparados de la mano de nuestro aliado. Vamos a preparar notas web, programas especiales. Vamos a utilizar las plataformas digitales como Facebook Live. La siguiente fecha estratégica es el día que se celebra, el día del maltrato el día del trabajo infantil, del abuso del trabajo infantil. Uh-huh. Entonces tenemos esas 2 fechas. La primera fue el día del trabajo, que fue el día de ayer. Ya iniciamos con este trabajo como se mencionó. Entonces, en estas 2 fechas vamos a manejar a lo largo de 6 semanas, con 2 fechas estratégicas, y a lo largo de 6 semanas vamos a transmitir toda esta información que hemos preparado, repito, a través de las plataformas digitales y a través de nuestra plataforma de radio. Perfecto, muchísimas gracias para ambos. Lamentablemente el tiempo nos gana. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, Jorge Abarca, gerente general del grupo RPP, para esta campaña que impulsamos, Paremos el trabajo forzoso. Trabajo forzoso es una campaña de CHS Alternativo y RPP.